Profesor, ¿puede explicarnos, por favor, quién realmente es Eshu Elegba en nuestras vidas? Ese es un tema realmente controversial, porque hay muchas formas de pensar con respecto a hecho. Y como nosotros sabemos, no solamente se le dice hecho y se le identifica como hecho, sino como el Egba o el Egua, como también se identifica en la parte de la diáspora. Digo controversial porque inclusive dentro de lo que es la parte oral, tradicional, Yorubá, a hecho hay un grupo grande de babalaos y personas religiosas, de los ancestros inclusive, que identifican a Hecho como el diablo, el famoso diablo de otras religiones, el que está puesto en la Biblia. Y otros dicen que no, que es totalmente de lo contrario. Otros dicen de que sencillamente Hecho es el que fiscaliza, controla por parte de los Dumares, impuesto por los Dumares, todo tipo de ley que existe en el universo. Y cada una de las obras de los hombres aquí sobre la tierra. Pero parece ser de que en algún momento hay algún tipo de coincidencia entre lo que piensan unos y otros. Lo único que donde no coincide es cómo lo identifican. Pero de hecho, cuando se habla de hecho, aquellos que lo identifican como el diablo, la palabra diablo significa opositor. Y en la historia de Ifá se habla de hecho como el opositor. En la historia de Ifá inclusive se habla de hecho en su incursionar sobre la tierra, donde él pudo haberse convertido de Irumolé a hombre, como alguien que estuvo aquí dirigiendo en la tierra. Estamos hablando en África, en la parte de Nigeria, en la ciudad de Ofa como su origen, desde el punto de vista como hombre. Y que además de eso, otros lo posicionan como rey en Ketu, en la ciudad de Ketu. Y hay otras versiones también, que quizás sea de ahí donde venga el nombre de Lebba o el Ebbara, que es de la ciudad de Ebba. Y que se habla de como un rey que benefició a cada uno de sus súbditos. Por lo tanto, lo consideramos un rey bueno. Y una forma en Yoruba de hablar de cosas buenas es Rere y Rara. Es decir, el Ebbara estaría siendo una forma de identificar las acciones positivas de quien fue hecho o quien fue el Ebbara. Nosotros en la diáspora lo identificamos como dos acciones diferentes dentro de una misma deidad. Y todos nosotros sabemos de que inclusive nosotros no nos permiten o no se nos pide que nos arrodillemos delante del Ebbara. Se habla del Ebbara como el que abre y cierra los caminos. Podría ser esto el hecho de que cuando hablamos de el Ebba o el Ebbara, estamos hablando de la acción de abrir los caminos, y que cuando hablamos de hecho, la acción de cerrar los caminos. Hecho de entrada se habla como que es el principal, el que dirige lo que es el Enini. El Enini está identificado como obstáculos. Si es un Orisha o un Irumolé que está creado por Olodumare para hacer el bien, ¿puede entonces ese Irumolé estar haciendo el mal? Si el objetivo de los Irumolé es dirigirnos a nosotros para lograr las cosas positivas de nuestra vida, es posible de que haya algún Irumolé que sencillamente esté en contra de esas cosas positivas de la vida. En otras partes dentro de Ifá se habla de hechos como oponiéndose a los Dumare. En Irosonsá, él crea una rebelión. En Obedí se habla de la rebelión que él creó también entre todas las divinidades, tomando la mente de un grupo de divinidades, de Irumolés o divinidades de 200,
Y en esa misma historia, Olodumare dice que él no fue el que creó a Eshu. Entonces podría ser en un momento determinado de que ese hecho que nosotros creamos o ese hecho que nosotros creemos pudiera haber sido en un momento no hecho y que pudiera haber sido el Vara, es decir, una divinidad creada para lo que era el propósito divino que tenía Olodumare para la tierra y toda su creación, y que él voluntariamente se convirtió a partir de sus pensamientos en una oposición a este propósito divino, y que él mismo se creó como hecho. En Obed-I, en esa misma historia, se habla de que Olodumare bien categóricamente dice que él no creó a Eshu y que no creó el mal y que él esperaba de todas las divinidades que él había creado el bien, la forma bondadosa y excelente de comportamiento. Pudo haber sido entonces en este caso Eshu, el Elevá, que se convirtió por su forma de pensar en un opositor al Dios Todopoderoso, y que de ahí es que él se convierte entonces en lo que nosotros conocemos hoy como Eshu, en crear el mal. Porque cuando se habla de oposición a lo que Dios quiere, si Dios lo que quiere es recto y es beneficioso, es el bien, entonces no es posible de que entonces Eshu, a partir de que se opone, está creando el mal. Si el bien es esto, el mal sería esto. Todas estas interrogantes están alrededor de este tema controversial. Por eso que en un momento determinado tomar parte con respecto a asuntos de quién pudiera ser dentro de estas tendencias o explicaciones de quién pudiera ser hecho y quién pudiera no ser hecho, si es el diablo o no lo es, simple y sencillamente es un poco riesgoso. Y creo que lo más inteligente es dar información, no tomar una parte categórica y afirmar, sino dar información que nos sirva a nosotros para entender estas cosas. Por eso que ahora voy a dar un poco de esas informaciones, para que cada una de las personas tenga una evaluación o pueda hacer una evaluación de quién pudiera ser hecho. Pero nosotros sabemos ya, estamos hablando de que hecho toma la mente de las personas. Eso lo tenemos ahí en un signo que es Obed-I. Y que tomó la mente de los Irunmolé y que no fue creado por Olodumare. Me gustaría en esa parte no decirla así verbalmente. Me gustaría dar la prueba de esa historia. Yo tengo por aquí este tratado de Ifá que nos habla sobre ello. Vamos a hablar en esto, la página 22 nos habla en el signo Obed-I estas palabras. Fue este odio quien reveló que Orichanla fue la última de las deidades creadas por Olodumare. Cuando Olodumare descubrió que Eshu se había infiltrado en las filas divinas y tomado posesión de las primeras de las mentes de las primeras 200 divinidades. Aquel que creó a Orichanla, Olodumare, debía actuar como si fuera la encarnación de los propios deseos de Olodumare en términos de bondad al tratar con divinidades. Sin embargo, como Eshu advirtió a Olodumare en la creación,
Es decir, de qué estamos hablando, de que Eshu estuvo allí presente y le advierte a los Dumare en el momento que se estaba creando. Pronto Eshu tomó posesión de sus mentes y comenzó a manipularla para que llevaran a cabo sus deseos. Es decir, de que Eshu pudo hacer perfectamente, de acuerdo a esta historia, pudo haber sido una de esas divinidades creadas por los Dumare para hacer el bien. Y que allí él, por sí solo, se haya convertido en el mal. Por sí solo se haya opuesto a los Dumare. Y además de eso, sigue diciendo, en lugar de comportarse como ejemplo de excelencia, como los Dumare esperaba, se volvían antagónicos y destructores unos con otros. Así fue como Eshu demostró que aunque él era incapaz de crear, era capaz de mutilar los productos de la propia obra de Olodumare. Este odio es el que revela que Olodumare no creó ni a Eshu ni al mal. Y por ahí después nos sigue hablando sobre esta historia que es bastante larga y que no lo podemos ahora abarcar en toda su plenitud. ¿Qué significa esto? De que estamos hablando entonces de que Eshu como tal se creó solo. Desde el mismo momento en que él fue creado como una deidad para hacer el bien y que él se opone a los Dumare. Esto es lo que le da la similitud a esa forma de pensar de otras prácticas religiosas donde en la Biblia se habla y se identifica como Satanás el diablo. Diablo porque simple y sencillamente era quien. Diablo era opositor. Eso es lo que significa la palabra diablo. Y Satanás se le dice porque sencillamente es mentiroso. Satanás significa mentiroso. Pero nosotros tenemos una historia en Baba Yobe donde se habla de Orunmila haciendo pacto con Eshu. Y que por no cumplir ese pacto, Eshu, en el momento en que los Irés venían hacia la casa de Orunmila, le dice una mentira a estos encargados de traer el Iré a la casa de Orunmila, a estos ancianos que traían el Iré a la casa de Orunmila. Y producto de esa mentira, la mentira fue que Orunmila se había muerto. ¿Para qué era eso? Para que los Irés nunca llegaran donde estaba Orunmila. Y producto de esa mentira, uno de los Irés que se identifica en esta historia como el Rocío se suicidó a la salida del sol. El Rocío habla de lo fresco, está hablando o representa las cosas frescas. De manera de que entonces nosotros identificamos también a Eshu no solo como opositor, sino como mentiroso. En el mismo signo de Obefu se habla en el momento en que Eshu ayudó al miedo a vencer la muerte. Y ambas son energías de bajas frecuencias. De manera de que entonces Eshu comanda, tiene la fuerza, la posibilidad de poder comandar la muerte, de poder comandar las pérdidas, el miedo. Todo eso es lo que nosotros identificamos como Ayoguns, los Irunmolé que están a la izquierda. Aquellos que Eshu tomó la mente de acuerdo a lo que dice o perdí. De manera de que entonces nosotros estamos hablando de estas posibilidades de quién es Eshu Elegba. E inclusive nosotros sabemos de que dentro de la diáspora, en un momento determinado, nosotros decimos hablamos o sugerimos no arrodillarse ante Elegba. No arrodillarse ante Elegba significa no darle homenaje. Porque dice solamente cuando uno se arrodilla delante de Elegba, es cuando uno lo hace para pedir el mal. Y a Eshu, en la parte de la tradición Yoruba, siempre se identifica a Eshu, por ejemplo, como el que se le pide para hacer el mal. Y hay un Eshu muy específico que nada más que para eso, que es Eshu Evita, que dentro de la parte de la diáspora nosotros le decimos Evita. Y cuando lo identificamos le decimos que es el diablo. Cuando una persona en un momento determinado se va a hacer santo y dice que tiene que hacerse Elegba,
o el egua, como nosotros también decimos en la diáspora, dentro de lo que es los ritos, nosotros no utilizamos al famoso hecho construido por un babalao para esos ritos. Lo que utilizamos es la forma natural creada por el Dios Todopoderoso, identificando entonces, o está identificado esto con la historia esta de Obed-Edom, donde Dios creó cosas positivas para el hombre. Y es por eso de que en lugar de utilizar ese hecho creado por un babalao, que son la adición de una serie de elementos a esta forma natural que es una piedra, entonces simple y sencillamente estamos hablando de hecho, el Elba, como lo opuesto y no creado por el Dios Todopoderoso. Hay una similitud. Pero fíjense que él toma la mente, es decir, domina a cualquiera de las divinidades y a cualquiera de los hombres a partir de tomar la mente. Hay un dicho en Yoruba que es hecho loti y hay otro que dice hecho lo enche. Ambos significados son utilizados para cuando una persona está actuando mal. En Yoruba eso significa hecho lo estamos viendo. Hecho tomó posesión de él. Y es cuando la persona está actuando mal. De manera de que entonces nosotros estamos identificando a hecho como una manera de oponerse. Significa entonces de que cuando hablamos de hecho, el Elba, nosotros podemos identificar perfectamente a el Elba como la parte positiva que abre los caminos y a hecho como la parte negativa. Ha hecho como la parte negativa, que una vez que nosotros propiciamos o cumplimos con el pacto con él, de lo que él quiere, en un momento determinado, es decir, una vez que nosotros tratamos de nivelarlo, que eso es lo que se le llama hacerle sacrificio, pues entonces desaparece la oposición y crea el balance. En Ojuani Shorbe se habla de hecho oponiéndose y se habla de dos colores que él utiliza para esa oposición en un momento determinado y crear el desbalance. ¿Cuál es esa historia? Dice que él se viste de rojo por un lado y de negro por el otro. Es por eso de que hecho está representado, hecho el legua, con los colores rojo y negro. Estamos hablando ya de hecho, cuando hablamos de color estamos hablando de energía y estamos hablando de calor, niveles de calor, nivel de energía, nivel de color. Y dice de que pasó entre dos amigos que estaban conversando y a partir de eso, estos dos amigos haciendo comentarios de quien se había atravesado entre los dos, sencillamente había sido uno que estaba vestido de rojo y el otro decía, no, yo sé que pasó por uno de estos y se atravesó aquí entre los otros dos, pero no era de rojo, era de negro. Y ahí comienza entonces la discusión, en la forma de percibir al que había pasado por ahí. Uno lo vio de rojo y otro de negro. La pregunta mía es, ¿por qué precisamente nosotros tenemos que identificar a hecho el Elba como una persona vestida de rojo y negro? ¿Por qué no podemos hacer una interpretación de qué cosa es lo rojo y qué cosa es lo negro? Esto es muy fácil. Inclusive a el Elba se representa, a hecho el Elba no se representa solamente por el rojo y el negro, sino por el blanco, el rojo y el negro. Nosotros sabemos que cuando hay una absorción total de lo que es la energía, ese es el color negro. Y que cuando hay una absorción de la energía, de la luz, no hay emisión de esa luz. Por lo tanto, va a haber un bloqueo producto de todo ese calor y de toda esa energía que no se emite, sino que está ahí acumulada. Pero que para que exista la vida, nosotros sabemos de que la energía no solamente puede ser absorbida, sino también tiene que ser transmitida. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que representa el color rojo, que al mismo tiempo representa algo muy importante. El color rojo representa la sangre, la hemoglobina que nosotros tenemos que es la sangre, la hemoglobina que
¿Qué cosa? La hemoglobina que lleva el oxígeno a distintas células de una manera muy especial, a las células del cerebro, donde se manifiesta la mente, o el control de la mente, porque la mente se manifiesta en todo el cuerpo, pero donde está el control de la mente. Entonces no podemos hacer un análisis de esto de otro punto de vista. Sí, claro que sí. La parte científica tiene una respuesta para esto. Nosotros tenemos, se habla de hecho Nipacó, o viviendo en la parte, a hechos, viviendo en la parte Nipacó. Nipacó significa la parte trasera, lo que nosotros llamamos la nuca de lo que es el cuello. Es decir, de que hecho vive aquí. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, anatomofisiológicamente nosotros tenemos ahí algo muy interesante. Primeramente, nosotros tenemos algo que se llama ganglios nerviosos. La doctora Candice B. Pearl lo identificó como punto nodal, el más grande y más grande de los puntos nodales. ¿Qué cosa es un punto nodal? Un grupo grande de neuronas nerviosas o de células nerviosas, de neuronas. Y estas células nerviosas, este punto grande, dirige una serie de funciones. ¿Dónde está situado este punto nodal? Bueno, primero ante todo déjeme hablar de que este punto nodal está dividido en tres famosos ganglios. Los ganglios son subgrupos de estas neuronas, de estas células nerviosas. Son tres. Y que están todas ubicadas dentro de lo que es la parte cervical de la columna vertebral, en la parte posterior. ¿Qué significa eso? Por coincidencia o por casualidad, el número de esos ganglios son tres. El número que le pertenece a LEGBA y que tiene un total control de lo que es el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso autónomo que controla una serie de situaciones dentro del cuerpo de una manera autónoma, es decir, de sistemas y órganos de una manera autónoma, está compuesto en su regulación por estos tres famosos ganglios. Estos tres famosos ganglios, hay uno de ellos que es el ganglio superior cervical, el más grande de los tres. ¿Dónde está ubicado ese? Específicamente, al nivel de la tercera vértebra cervical. ¡Wow! ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O no pudiera ser esto una explicación cuando estamos hablando de hecho que habita aquí? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque si este es el que en un momento determinado, este ganglio como tal, o estos ganglios como tal, tienen en sus manos funciones que pudieran en un momento determinado abrirse hacia la vida y oponerse hacia ella, entonces también podríamos estar hablando de la actividad de hecho en ese aspecto y la actividad de LEGBA en ese aspecto. Porque cuando nosotros estamos hablando de ese ganglio cervical superior, nosotros estamos hablando de una cosa muy importante. El primero de todas las funciones que tiene este ganglio superior cervical es la homeostasis. Desde el punto de vista médico, científico, significa balance. Es decir, de que la acción de LEGBA, hecho LEGBA, está dada por el balance que pueda haber dentro de la forma y la actividad anatomofisiológica de la mente del hombre o del cerebro, que es donde se manifiesta esa mente. Y dice que lo primero que hace es controlar el balance. Ya de hecho, si está balanceado, ¿quién es? El lenguaje que está abriendo los caminos. Cuando nosotros estamos balanceados mentalmente, ¿qué pasa? Toda la vida de nosotros comienza a abrirse los caminos. Cuando nosotros estamos desbalanceados, ¿qué pasa? Enfermedades, pérdidas y todas las cosas negativas, lo que nosotros le llamamos los IBI, Ayogun o Sorbo.
¿Y quién es el que comanda todo eso? Eshu. Y cuando hablamos de la parte negra de Eshu, dicha en Juan y Shokbe, está refiriéndose al bloqueo de ese lugar. Porque este es el lugar donde se controla todo lo que es balance. Si se bloquea ese control, wow. Pero no solamente llega a controlar el balance, sino también llega a controlar la forma en que se reparte la energía. Es el único ganglio que está enervando toda la parte, es el único que enerva toda la parte que es de la cabeza y el cuello. Enervarlo significa que tiene ramificaciones hacia. De manera de que entonces tiene en sus manos, ¿qué cosa? Todo tipo de actividad mental, actividad de ese cerebro o actividades de las distintas partes del cerebro que puedan estar en función de la mente y de no solo la mente, sino también de el actuar del hombre. ¿Dónde se ve esto? Porque estas actividades de homeostasis, de regular la homeostasis o el balance y de regular la parte de lo que es la energía, ahí, porque una de las formas en que lo hace, ambos se hacen a través de un neurotransmisor que se llama neuropéptido Y. Este neurotransmisor, neuropéptido Y, tiene funciones muy específicas. Estas funciones específicas son, por ejemplo, regula la cantidad de comida que nosotros comemos, es decir, el deseo de comer o no comer. Regula, por ejemplo, la energía o la cantidad de grasa que pueda estar acumulada o almacenada a través de una acción o una actividad de una hormona que de estas células grasosas que se llama leptina. Eso lo hace este ganglio a través de este neuropéptido. El neuropéptido o neurotransmisor no es más que una proteína más pequeña. Es decir, que no llega a tener la misma cantidad de aminoácidos que componen una proteína, que son alrededor de 200. Esta nada más que tiene 36. ¿Qué significa esto? De que ya estamos hablando de una serie de actividades que está regulando que tiene que ver con nosotros. Regula la actividad de lo que es la glándula pineal. Y aquí cuidado, porque la glándula pineal, dentro de muchas filosofías, es la forma que nosotros tenemos de antena para comunicarnos con la conciencia superior. Pero al mismo tiempo es la que regula la parte de lo que es el ritmo circadiano, es decir, el ritmo de la noche y el día, el sueño y el estar despierto. Es por eso que muchas personas, cuando están poseídos por estas bajas energías bloqueadas por parte de Eshu, la persona no duerme. Pero la otra parte, tenemos también que regula lo que es la sensación del dolor. Por eso que muchas veces nosotros sentimos aquí un dolor y algo pesado cuando está bloqueada esas energías. No solamente estas cosas nosotros podemos verlo. Regula, por ejemplo, lo que es la presión arterial. Regula la parte que tiene que ver con la respuesta al estrés a través de hormonas como los corticotrópicos. Puede estar regulando no solo esto, sino también en un momento determinado la cantidad de alcohol que una persona puede estar tomando. Por eso nosotros vemos que las personas, por lo general, que están dadas a la parte esta del alcohol, que se enferma, como nosotros decimos, producto de lo que es la cantidad de alcohol que toma, pues resulta de que todo esto tiene que ver con la regulación de este ganglio, que indiscutiblemente, quiéralo o no, está representando la acción de Eshu dentro de nuestro cuerpo. Regula las glándulas salivares. Regula el iris.
Y cuando regula el iris, está regulando sencillamente algo muy importante. ¿Sabe qué cosa es? La entrada de luz, la visión de la persona. Porque cuando dilata el iris es para ver mejor, para que haya una mejor visión. Y esto, cuando lo interpretamos, es eso que nosotros vemos de que en un momento determinado en la historia de Ifá, donde Echu tapó la vista a las personas para que no vieran lo que no tenía que ver. Cuando le dieron a Echu lo que quería que él le diera. Es decir, de que se convierte en la acción positiva que es la del abrir los caminos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Juan y Michel D. En la historia donde Echu tapó los caminos. Hablamos de tapar los caminos cuando había el famoso concurso que había entre los hijos de Osán y los hijos de Orúmila, y que los hijos de Orúmila, Echu, cuando logró ayudarlo, es decir, cuando le dieron lo que le habían dado el sacrificio hacia Echu, los ayudó a vencer su parte que tenía que hacer. Pero cuando llegó los hijos de Osán, Echu lo que hizo fue que tapó la trompeta que en un momento determinado avisaba para que saliera de ahí de donde ellos estaban enterrados. ¿Y qué fue lo que sucedió? De que se quedaron enterrados. Es decir, de que él tapó. De manera de que nosotros vemos siempre a Echu poniendo y quitando. Creemos que cuando quita es el efecto ese de que nosotros hablamos de Legba, abriendo los caminos. Cuando usted no le da, pues es la parte esa que nosotros decimos de Echu, cerrando los caminos. Pero este gran ganglio específico que estamos hablando, ¿qué color tiene? Rojizo grisáceo. Rojizo no es más que un matiz del color rojo. Y el gris es un matiz de qué color? El negro. De manera de que entonces nosotros lo que podemos identificar, la acción de Echu en un momento determinado dentro de nuestras vidas sobre la base del trabajo anátomo-fisiológico del ganglio superior cervical, donde regula todo lo que es para nosotros positivo o negativo. Porque inclusive lo que usted come, cuando usted está comiendo en demasía, o lo que usted toma, cuando eso que usted está tomando le hace daño, como es el alcohol, todo lo que usted ingiere, ¿quién regula eso? Ese ganglio. ¿Y quién regula esa parte de ahí? Echu Nípaco. Ese es el verdadero significado de Echu. Todo lo que es opuesto. Pero todavía hay muchas más cosas que nosotros podemos hablar sobre Echu. Porque cuando hablamos de todo lo que es opuesto dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestros tejidos están compuestos por células. Las células por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas, por ejemplo, dentro de ellas hay unas muy específicas que son las que están en constante movimiento, que son los electrones. Y estos electrones son de acuerdo a los niveles separados donde ellos puedan estar habitando, es el nivel de energía que pueda estar creando ese átomo. Y la pregunta mía es, ¿no se dice que el ganglio superior cervical, una de las cosas que hace a través de ese neuropeptido Y es regular la energía? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues resulta de que esta energía como tal suben de niveles estos electrones por medio de absorber energía. Pero cuando esos niveles que estos electrones suben, estamos hablando de nivel de energía, nivel de calor con respecto a lo que es el núcleo de este átomo, donde están los protones y los neutrones, que no se mueven nunca, los únicos que se mueven son los electrones. Si esto llega aquí y no vuelve de nuevo a su nivel donde estaba, no hay emisión de energía. De manera de que
cuando nosotros absorbemos y estos electrones van a esos niveles, ¿qué pasa? Cuando esos electrones van a esos niveles y se queda ahí, está bloqueado. No hay energía. Ahí es donde viene, ¿qué cosa? El caos. Es donde la persona vienen las enfermedades. Y entre ellas, una de las peores que puede haber es cáncer. Porque hace de que entonces estos átomos que no están trabajando correctamente están desviándose de su trabajo correcto. ¿Qué sucede con ellos? La primera cosa que sucede es que crea el descontrol del trabajo de la célula. Y el descontrol o anormalidad del trabajo de la célula, eso es el cáncer. Pero otra de las cosas que este neuropéptido Y creado o sobre el cual está la acción de este ganglio superior cervical y que por de hecho es la acción de HU como tal, también regula lo que es la parte de los vasos sanguíneos y crea en un momento determinado la vasoconstricción o la relajación también. Estos son dos formas. ¿Qué pasa? Que si esta vasoconstricción se es creada en un momento determinado por un umbral que sea demasiado alto dentro de lo que es las células o neuronas de ese ganglio cervical, va a pasar algo. No va a llegar por esa acción de constricción, no va a llegar el oxígeno al cerebro. Al no llegar el oxígeno al cerebro, aquel oxígeno que era para respiración y para desarrollar, se convierte entonces en algo que se llama ROS, que son siglas en inglés de lo que es la especie de oxígeno reactivo. Eso es lo que se llama radical libre. Es decir, un ion del elemento oxígeno, ion significa una forma eléctrica, carga eléctrica, de este elemento oxígeno, que va a traer desestabilización en los demás elementos que existen dentro del cuerpo del individuo, creando así un descontrol, creando así el desbalance. No quedamos en que este desbalance como tal es lo que está regulado en un momento determinado por este ganglio superior cervical, que está en la tercera vértebra y que es uno de los 3 ganglios superiores, ganglios cervicales, que es el único que controla todo lo que es la acción dentro del cerebro, es decir, el único que enerva todo lo que es la parte de la cabeza y el cuello. Y no se habla en Overdí, que lo leímos aquí, de que hecho toma la mente. Entonces, haciendo un descontrol de estas actividades anatomofisiológicas, de neurotransmisores, de hormonas y de cada uno de los elementos o núcleos que nosotros tenemos dentro del cerebro, ¿qué es lo que va a suceder? Un desbalance. Y ese desbalance, entonces, lo primero que hace es impedir. ¿Impedir qué? Impedir el que la persona tenga una mente balanceada para actuar correctamente. Esa es la acción de hecho, de acuerdo a lo que dice Overdí. Por lo tanto, para nosotros en un momento determinado balancear e ir en contra de esto, es decir, abrir los caminos. ¿Qué significa abrir los caminos? ¿Cómo hecho realmente lleva el sacrificio a la región de los tumares? El problema es que estos electrones, como tal, cuando liberan energía, están creando algo que se llama fotones, porque la energía crea esa luz, fotones. Y esos fotones, como tal, se ponen en resonancia, crean en resonancia con qué, con lo que son fotones y se le llaman fotones virtuales. ¿Virtuales por qué? Porque son de corta duración, puede ser destruido. Pero se pone en resonancia con los fotones reales
aquellos que vienen de arriba, aquellos que emiten los orichas. Y cuando están en resonancia es cuando nosotros obtenemos el iré, es cuando obtenemos el balance. Como Eshu es el encargado en un momento determinado de crear el balance dentro de nuestra mente, dentro de la capacidad que nosotros tenemos de las actividades mentales y la capacidad anatomofisiológica, pues Eshu simple y sencillamente puede crear ese tipo de desbalance y no permitir que nuestro sacrificio, todo lo que nosotros estemos haciendo, llegue a emitir ese tipo de energía que pueda resonar con la energía de los orichas. ¿Cómo? Por medio de inducirnos a que hacer el mal. Inducirnos a actividades que sean desviadas del propósito de Ifá. Por eso que en Baba Yorbe se representa a Eshu como oponiéndose a Orúmila, cuando Orúmila no le quería dar lo que tenía. ¿Y quién era Orúmila? ¿Qué representa Orúmila? Orúmila representa el balance, color verde. El balance. ¿Y el balance de qué? ¿A través de qué? De la sabiduría. Por eso que una de las maneras que nosotros tenemos de combatir a Eshu es por medio de escuchar humildemente los consejos de Ifá para nosotros poder lograr finalmente ¿qué? El balance que está creado por Olodumare desde el mismo momento de la creación a través de la acción de todos los orichas que él creó para hacer el bien. A través de todos los irumolés que él creó para accionar a favor del bien, del desarrollo, de la prosperidad, de la salud. Entonces nosotros vamos a ver ahí esa actividad de hecho. Todo lo que sea opuesto dentro de nosotros representa la actividad de hecho. Todo lo que no permita el buen desarrollo representa la actividad de hecho. Cuando usted en un momento determinado no tiene control sobre lo que usted está comiendo, cuando usted no tiene control sobre sus deseos, usted está obedeciendo, tiene la mente tomada por hecho. Y los Ayogu, eso es lo que está expresando en este año Baba Yorbe. El por qué Orúmila se fue de la tierra, porque no le querían hacer caso. Y que los Ayogu estaban inclusive a Orúmila constantemente haciendo lo que nosotros le llamamos una incursión dentro de su vida. Y estaba hostigándolo constantemente. Y finalmente, ¿qué fue lo que hizo Orúmila? Orúmila consultó a Ifá. Por eso que si nosotros queremos en un momento determinado obtener en nuestra vida un balance, si nosotros queremos que se abran los caminos, si nosotros queremos la acción de Elevara y no la parte de abrir los caminos y no la acción de hecho de cerrar los caminos, pues entonces nosotros tenemos que consultar a Ifá y humildemente hacer análisis de lo que dice Ifá. Humildemente aplicar lo que dice Ifá. De lo contrario, no vamos a tener éxito. No vamos a estar sirviendo a los Dumares. Cuando nosotros en nuestra vida, para poder determinar lo que está correcto, lo que está incorrecto, tomamos como ejemplo a aquellas personas que están haciendo las cosas incorrectas y que aparentemente tienen éxito. Cuando nosotros vemos eso, sencillamente nosotros estamos sirviendo a Eshu. Y nuestra mente está tomada por Eshu. Cuando nosotros nos apartamos de Ifá, cuando nosotros no queremos ni siquiera pensar en Ifá, cuando nosotros no queremos escuchar los consejos, cuando nosotros la mayor parte del tiempo lo dedicamos a las cosas negativas, a pensar en lo material, cuando nosotros solamente estamos pensando en el dinero y en cosas materiales, en la escasez y cómo resolver problemas, y no consultamos a Ifá, nuestra mente está tomada por hecho. Por lo tanto,
nuestro camino, nuestro sacrificio. No importa que usted trabaje 24 horas, está trabajando para enfermarse, porque está guiada esa mente en la forma que usted está pensando por hecho. Cuando usted toma el ejemplo de otras personas que están haciendo las cosas mal para medirse si usted está bien o mal, y usted sigue en lo que está haciendo la mayor parte de las personas, recuerde que la mayor parte de las personas está tomado su mente por hecho. Eso es lo que dice el signo Baba Yobe este año, como signo que salió rigiendo las actividades y que ya está por terminarse este año. Es por eso que nosotros estamos viendo en este mundo personas con formas distorsionadas de pensar, ciego totalmente. Por eso que Baba Yobe, el signo de este año, habla de la ceguera. De la ceguera, ¿por qué? Porque dice, tiene las cosas delante y no las ve. ¿Por qué no las podemos ver? Porque no hay una acción positiva de ese ganglio superior cervical para abrir el iris lo suficiente como para poder ver. Hecho nos tiene atrapado esa parte. Pero no solamente eso, sino que también es el conocimiento. Hecho nos atrapa a través de la ignorancia. Eso es lo que está en Baba Yobe expresado cuando se habla de que Ori fue el único que pudo romper la nuez de Colá. Y es por eso que tomó la posición de director de todo el cuerpo. Significa la acción específica dentro de la glándula pineal, que es la única que abre en nuestra vida una nueva etapa, tanto fisiológica como desde el punto de vista espiritual. Y que a través de esa acción del ganglio superior cervical, uno puede estar cerrando, puede estar apagado, creando el sueño espiritual, dormido. Recuerde de que eso es lo que hace, una de las cosas que hace ese ganglio, crear el sueño. Pero es un sueño espiritual, dormido, porque no deja entrar la luz de la verdad. La luz de los Dumares a través de la acción de la sabiduría de Ifá. Y es lo que estamos viendo hoy. Muchos crímenes, sobre todo pasionales. Crímenes, muchos robos, estafas, falta de confianza, muchas mentiras, deshonestidad, guerras. Todo eso, ¿qué cosa es? La acción de hecho, junto con los Irumolé que él logró arrebatar sus mentes. Y que desde un principio de la creación fueron expulsados, de acuerdo a esa historia de Oberdí, hacia las inmigraciones de la tierra. Es por eso que él puede crear un campo de lo que nosotros le llamamos simple y sencillamente campo de bloqueo a todos esos tipos de frecuencia de energía que nosotros podamos estar creando, pero de una manera inapropiada, con energía de bajas frecuencias, con la culpa, el miedo, el dolor, la soberbia, el deseo, la arrogancia, que nunca nos deja llegar a la parte superior de la iluminación de Ifá. Eso es lo que es el black hole de la ignorancia, donde hecho tiene toda su acción. Eso es lo que significa hecho en la vida del humano.